24 horas. Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. En una inédita decisión, la Contraloría comenzó a investigar a la Secretaría General de Gobierno, esto tras denuncias de los parlamentarios que han acusado intervencionismo electoral y mal uso de recursos públicos de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Los fiscalizadores ya iniciaron su trabajo, hoy día llegaron hasta el Palacio de Gobierno y se reunieron con miembros del Ejecutivo. Kevin Felgueras nos cuenta más. ¿Cuál es la disposición del ministerio? Chiquillos, voy apuradita. Mañana movida para el Ejecutivo, donde desde temprano la inédita indagatoria anunciada por Contraloría por el uso de recursos en campaña apuntando a la Secretaría General de Gobierno provocaba innumerables preguntas y hasta esa hora muy pocas respuestas. Ministra, muy buenos días. A preguntarle respecto al inicio que inicia la Contraloría por las acusaciones de intervencionismo electoral. No hubo declaración de la jefa de gabinete, aunque antes se había comprometido a responder 3 preguntas. Misma consulta que, minutos más tarde, sí tendría efectos en el Palacio de la Moneda. Sabíamos que iba a pasar y vamos a entregar toda la información que sea requerida para poder despejar y disipar dudas cuanto antes mejor. Podemos garantizar absolutamente que estamos respetando la presidencia y que no hay ninguna irregularidad. ¿Qué va a recibir a la gente de Contraloría? Vamos a ver, estoy recién llegando. Acción de la Contraloría que fue informada al gobierno la noche de este martes, cuando se notificó de una investigación a la cartera que lidera Camila Vallejo. Es una investigación que, a partir de denuncias que hemos recibido de parlamentarios, lo que incluye la investigación es determinar el correcto uso de los recursos públicos. Pueden surgir lo que se denominan acciones derivadas. Puede ser un sumario, puede ser una denuncia a otras instituciones o puede ser también un juicio de cuentas. Inédita indagatoria tras las acusaciones de intervencionismo político, acción que contará con un equipo especial de auditores avesados, según Bermúdez, para obtener rápidos resultados. La recibimos muy bien, porque Contraloría tiene que hacer su pega, que es fiscalizar, y por lo tanto que las instituciones funcionen y que instituciones que una fiscaliza a otra estén ambas disponibles para colaborar es algo que a mí me parece que es totalmente deseable. El espíritu con el cual nosotros hemos actuado no es en ningún caso de intervencionismo, sino de difundir información. Lo que pasa es que parece que hay algunos que les molesta que se informe. Creo que no empaña la campaña de voto informado. Campaña del Ejecutivo que no frenó la investigación de Contraloría. En regiones, el titular de la SECPRES, Giorgio Jackson, participó en conversatorios ciudadanos, algo que sigue sacando ronchas en la oposición. Se necesitaba un equipo especial para frenar el abuso del gobierno y la intervención electoral masiva. Lo que está haciendo el gobierno es casi paranoico. Creemos que precisamente esta investigación va a permitir descartar que hay un intervencionismo por parte del gobierno. Si es necesario que nuevamente se pronuncie Contraloría, no veo ningún problema en ello. Ahora me preocupa que los sectores del rechazo sigan pretendiendo que la ciudadanía no tenga acceso al texto de nueva Constitución. Pero hacemos un llamado también, agilizar los resultados. No sacamos de nada con sumarios e investigaciones que terminen después del plebiscito. Efectivamente, los resultados podrían conocerse tras el plebiscito. El organismo fiscalizador indaga, por ejemplo, los lives de la ministra Vallejo con otros secretarios de Estado, además de la polémica cita entre el Partido Socialista y el presidente, que un parlamentario, que luego se retractó, definió como una reunión de coordinación por el apruebo. La señal del Contralor es muy buena y muy positiva. Es una señal de que se acabó el chip libre, de que las reglas se respetan. Si alguien se pasa de la raya y actúa incorrectamente, puede ser sancionado. Trabajo intenso para el organismo que mantiene más de 600 auditorías por otras temáticas. Por esto, Bermúdez respondió a los cuestionamientos de la oposición que en días previos acusó demoras en las fiscalizaciones. Es tan manida esa crítica y tan injusta. Hacemos lo que podemos con nuestros recursos y por lo tanto no nos exijan que actuemos intempestivamente. No somos políticos, somos funcionarios públicos. Esta es una discusión política. Hay otros problemas que afectan el día a día, pero la decisión que se toma el 4 de septiembre va a marcar los próximos 40 o 50 años. Por eso es importante, Contralor, pasar del día a día al década a década. Esperamos que el Contralor
pueda pronunciarse lo antes posible, no solamente respecto a estos casos, sino respecto a los casos que están ocurriendo en regiones. Una investigación que ya sumó el primer cara a cara entre los representantes del gobierno y los fiscalizadores de la Contraloría. Al edificio bicentenario del centro de Santiago llegó la subsecretaria de la CGGOV, lugar en donde los auditores recabarán los antecedentes de esta inédita investigación. En condición reservada se mantiene un niño de solo 11 años que recibió un impacto de bala en su cabeza, luego que desconocidos dispararan varias veces al interior de su casa en Cerro Navia por una presunta venganza contra su padre. Según cifras de la Fiscalía Metropolitana Sur, el 70% de los homicidios con armas de fuego están relacionados a algún ajuste de cuentas. Una mujer asesinada y encontrada al interior de un tarro de basura. Máxima preocupación por un tipo de delito que ya no es pasajero según las autoridades y que deja no solo episodios de violencia y muerte, sino también dolor. Este martes una balacera contra una casa en Cerro Navia terminó con un niño de 11 años herido por un impacto de bala en su cabeza. Escuché una bulla, pero no salí porque da miedo salir. ¿Pero qué escuchó un vehículo llegar? No, si la bala me escucharon 2 disparos, pero no salimos nosotros de miedo. Estaba quedándome dormida y escuché disparos y corrían. Ay, le digo, ¿qué pasó por Babel? Y decían, salió una señora gritando. Los peritajes hablan de una presunta venganza contra el padre del niño herido, el que habría tenido rencillas el día anterior a la balacera en su domicilio. Paró un auto y se escucharon los disparos, pero gritaban. Y después nosotros nos tuvimos que, igual como ve que la casa es de madera y también igual tuvimos miedo, nos tuvimos que resguardar. Así que después se escuchó que el auto se fue nada más y siguieron así como 3 balazos más. ¿Estos sujetos realizaron algún grito antes de, alguna amenaza antes de disparar? No, se escuchó solo que dijeron sapo, algo así nada más y se fueron. Efectivamente el día de ayer se habría mantenido un pequeño problema entre un participante de la familia con otra persona habrían sido amenazadas, haciendo hincapié que no se habría denunciado este hecho ni a Carabineros ni a la Policía de Investigaciones. Ahora queda esperar la evolución del niño que fue trasladado al Instituto de Neurocirugía y quien de momento estaría fuera de riesgo vital. Ustedes han hecho una intervención en algunas zonas que son más amplias, pero en las poblaciones o en las villas siguen ocurriendo situaciones y anoche terminó un menor baleado producto de un intercambio de disparos en un sector residencial. Muchos de esos hechos de violencia tienen que ver con bandas de narcotráfico que están organizadas y se están tomando nuestros barrios. Es por eso que acciones conjuntas del Ministerio Público, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones es tan importante. Venganzas que están relacionadas con el dominio territorial en barrios, el narcotráfico y también el poder de fuego de las bandas. Según la PDI, 6 de cada 10 homicidios son provocados por armas de fuego, mientras la posesión parece estar en aumento. De 2.311 infracciones el 2020 a más de 3.000 el 2021. Y estas armas obviamente se consiguen en el mercado negro a través del contrabando y eso tiene un alto valor, por lo cual a medida que la organización se complejiza, aumenta el poder de fuego de la organización también, porque en realidad se va perfeccionando todo este sistema. Prontamente vamos a relanzar nuestro plan de armas con la arista legislativa, pero también con las medidas operativas que nos van a permitir fiscalizar con más fuerza y también sacar el poder de fuego de los barrios. A eso se suma, según los expertos, las nuevas culturas delictivas que ingresan a nuestro país. Una cultura que es mucho más violenta y que no estamos acostumbrados los chilenos. Es decir, encontrar ya tanto homicidio, tanto sicario, tanto ajuste de cuentas, son actuaciones que no se habían visto en Chile y que eran propias de Centroamérica. Los ajustes de cuenta vuelven a instalar incertidumbre y violencia, balas que pudieron costar varias vidas y que tienen en la incógnita la salud de un niño de solo 11 años. Ningún afiliado a FONASA pagará por sus atenciones en la red pública de salud. Eso es lo que anunció durante esta jornada el presidente Gabriel Boric. El beneficio será para los tramos C y D de FONASA. A ver, veamos quiénes son. El tramo C incluye a personas que perciben un ingreso imponible mensual mayor a 380.000 pesos y menos o igual a 554.800 pesos, que corresponde a un universo de más de 2 millones de personas menores de 60 años. Recordemos que ya el copago es gratuito sobre los 60 años
para cualquier tramo. El tramo D, aquí está, que es el otro tramo beneficiado, se conforma con personas que perciben un ingreso imponible mensual mayor a 554.800 pesos y corresponde a un universo poco mayor de 3.334.000 personas. Según FONASA, el monto de gasto promedio por hogar por concepto de copago es de 265.000 pesos anuales, lo que significaría cero para más de 2.500 prestaciones de la modalidad atención institucional, ya sean atenciones auge-GES como también no auge-GES, que representan unas 80 millones de atenciones al año. Este copago cero incluye, por ejemplo, atenciones odontológicas y salud mental. Se utiliza, por ejemplo, la ley de urgencia o algún programa especial como la cirugía bariátrica o la fertilización in vitro en la red pública de salud, así como medicamentos también y prótesis que están en los tratamientos indicados por los médicos de la red pública. No incluye el pago asociado a diagnóstico y las personas que se hospitalizan en pensionado, ya que corresponden a la modalidad de libre elección. ¿Cómo y cuándo comenzará a regir este beneficio? Lo vemos en la nota de Gracia Fernández. Podría significar en algún minuto el fin de estas ventanillas de pago en los hospitales. Y es que a partir de septiembre los afiliados a FONASA tendrán acceso a un copago cero por cualquier prestación de salud entregada en el sistema público. Hay mucha gente que necesita el atenderse gratis porque no todos pueden pagar. Es tan grande la crisis económica que hayan avisos que se puedan obtener prestaciones, sobre todo médicas gratuitas, me parece muy bueno. Me parece muy bien, pero también que la salud mejore, porque en cuanto a la salud las atenciones no están buenas y uno tiene que esperar mucho para que le den una atención. Hemos pagado muy poco, pero sí hemos pagado. Sí, y ahorita sí, al costo cero, oye, se ayuda uno, es una gran ayuda para la gente de bajos recursos. El anuncio fue hecho por el presidente de la República, Gabriel Boric, y espera beneficiar a los más de 5 millones de afiliados a FONASA en tramos C y D, que hasta hoy tienen copagos asociados a sus atenciones de salud. La salud tiene que ser un derecho en donde no esté condicionado por el tamaño de la billetera de la familia. Los beneficiados son menores de 60 años, personas que pertenecen a la clase media del país y que podrán dejar de gastar un monto considerable de su presupuesto familiar anual en salud. Un ejemplo, un hombre de 50 años afiliado al tramo D de FONASA, a quien le diagnosticaron esclerosis múltiple. El tratamiento de su enfermedad costó en un hospital del país 17 millones de pesos. FONASA pagó casi 14 millones, pero él tuvo que hacer un copago de 3.155.000 pesos. A partir de septiembre, ese copago será cero. No hay ninguna excepción, no hay letra chica. Todas las prestaciones realizadas en la red pública de salud, desde el norte hasta el sur más extremo, van a ser gratuitas. Son más de 2.500 prestaciones las que están asociadas a la modalidad de atención institucional. El cambio no requiere un proyecto de ley, así que será una realidad apenas se publique en el diario oficial. Eliminamos esa barrera del acceso en todo el FONASA, en todo el sistema público de salud, a partir del 1 de septiembre. Los beneficiarios no necesitan hacer ningún trámite. En ese momento también estaremos preparados internamente para que los sistemas de atención y también los sistemas informáticos, computacionales ya estén disponibles a esta nueva forma de administración. Y aunque para algunos la medida apunta hacia el objetivo correcto, no solucionaría un problema actual y ya crónico del sistema de salud público. Las listas de espera, que según un estudio de Ipsos de la Universidad San Sebastián, pueden alcanzar hasta los 906 días de espera, con un promedio de 574 días. A 2 millones de personas que están en la lista de espera le estamos diciendo no se preocupe, se le acabó el copago, pero siga en la lista de espera. Tendría muchísimo más efecto si es que simultáneamente se interviniera al sistema público de salud para que aumentara su capacidad de producción y la capacidad de atender a la población beneficiaria. Sin duda, un desafío aún pendiente, sobre todo si se considera que el copago cero puede incluso impulsar un mayor uso de una red pública que presenta claros signos de saturación, una tarea en la que, según autoridades del gobierno, ya se está trabajando.
Bueno, y para tener más detalles de este anuncio, estamos en contacto con el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. Subsecretario, ya lo vemos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Constanza, gusto saludarte. Bueno, partamos por pensando en la gente que nos está mirando. ¿Cuándo va a empezar a ser efectivo este beneficio? ¿Cuándo la gente que está en el tramo C y D de FONASA van a poder tener copago cero, o sea, atenderse gratis en la red pública de salud? A contar del 1 de septiembre, en todos los centros de atención de la red pública que incorporan servicios de urgencia, atención primaria, hospitales, desde el norte hasta el extremo sur del país, va a ser absolutamente gratuito atenderse, independiente cuál sea la condición de salud por la que se atienden, sea un problema GES o no GES, en las más de 2.500 prestaciones que entrega nuestro sistema de salud. Eso significa que esta cola de recaudación, que es la fila que tienen que hacer las personas después de atenderse en los hospitales, va a dejar de existir. Toda persona que haya estado en un hospital y que haya tenido que hacer un copago entiende perfectamente lo que significa esto, y como bien decían en la nota, va a significar un ahorro efectivo de prácticamente 260.000 pesos por grupo familiar en el año, algo muy importante en un momento en que la clase media necesita un alivio de su bolsillo. Subsecretario, en estos tramos C y D hay mucha gente de clase media, como dice usted, que a través de FONASA se atienden en modo libre elección en el sector privado. ¿Eso va a seguir funcionando? La modalidad de libre elección sigue funcionando, eso no hay ninguna duda, es parte de las estrategias que tiene el Fondo Nacional de Salud para la atención de sus usuarios. Lo que hoy día hacemos es extender lo que ha sido una política progresiva en los últimos años de dar gratuidad en toda la red pública, partiendo primero por las personas de los tramos A y B, que son las de menores ingresos, después vinieron los mayores de 60 años y hoy día nosotros lo extendemos a absolutamente toda la población del FONASA, avanzando así hacia la idea de un sistema universal de salud que dé una protección financiera de alto nivel a todas las personas. Solo para que quede claro, subsecretario, esa gente que se va ahora a atender de manera gratuita en la red pública de salud, si quiere atenderse en el sector privado a través de la modalidad libre elección, va a tener que seguir pagando, ¿cierto? No es que se atienda gratuito también en el sector privado, para que quede bien claro. Correcto, la modalidad de libre elección sigue siendo una alternativa, pero lo que estamos hablando hoy día es de la gratuidad completa en el sistema público y la red pública de salud. ¿Y esto significa, subsecretario, ustedes esperan, me imagino que con esto los afiliados tiendan a recurrir a atenderse más a las instituciones de la red pública en comparación, digamos, versus las instituciones privadas donde van a tener que seguir pagando, pero ahora van a poder atenderse gratis en la red pública? ¿Tienen algún cálculo de cuánto esto puede sobrecargar el sistema público? Hay un primer elemento muy importante, que es que hoy día tenemos a millones de personas que se atienden en el sector público por modalidad de atención institucional que están haciendo copago, ¿no? Sí. En la nota daba algunos ejemplos, personas que tienen patologías GES que se atienden en el sector público, y a esas personas va a ser un efecto inmediato. Por otra parte, sin duda esto va a ser un incentivo para aquellas personas que aún no conocen el sector público o que se han atendido mayoritariamente por la libre elección, comiencen a acercarse al sector público. Y por eso es tan importante que de la mano de estas medidas que anunciamos el día de hoy de protección financiera, nosotros estamos también haciendo medidas para mejorar el sector público en su globalidad. La ministra hoy día lo decía, durante la próxima semana haremos anuncios con respecto a cómo estamos haciendo que mejore la productividad y la oportunidad de la atención, que es un elemento que tiene que ir de la mano. Protección financiera, o sea, reducir el gasto de los hogares, pero también incrementar y mejorar la oportunidad en la cual el sector público le puede dar una respuesta a las personas. Ya, y en ese mismo sentido, subsecretario, ¿tienen algún cálculo de cuánta gente que hoy día no se atiende en el sector público sí se va a ir a atender al sector público porque ahora es gratuito? Y por lo tanto, de nuevo le pregunto, si no temen que se sobrecargue un sistema que ya está bastante, no voy a decir colapsado, pero en ciertos momentos y con unas listas de espera que son enormes. ¿No temen que haya una sobrecarga? En el corto plazo eso no va a ocurrir. Todas las estimaciones que tiene disponible el Fondo Nacional de Salud significan de que vamos a tener primero, y en el primer periodo en la cual durante los primeros meses se implementa esta medida, en la cual simplemente lo que vamos a tener que personas que ya se están atendiendo en el sistema van a poder concurrir sin tener que incurrir en mayores copagos. Pero
el gradual incremento de personas que se muevan desde la MLE a la modalidad de atención institucional, así lo ha demostrado también la experiencia previa, ¿no? Cuando nosotros hicimos la cobertura a mayores de 60 años, que ocurrió hace algunos años atrás, uno no ve un incremento explosivo y rápido de que las personas se mueven masivamente a atenderse en los hospitales. Lo que ocurre es que gradualmente, de una manera bastante orgánica, las personas van primero teniendo una experiencia que es exitosa y luego migrando gradualmente, ¿no? Y eso es lo mismo que muestran todos los modelamientos, y también en esa línea es que junto con dar mayor protección financiera estamos haciendo un fortalecimiento de la actividad asistencial. Recordar que pasamos 2 años de pandemia y estamos llegando ahora a los niveles de producción que teníamos antes de la pandemia en los hospitales, pero tenemos que incrementar aún más esa capacidad. Ya, y hablando de la capacidad de gestión, ¿cierto? Y de respuesta, ¿usted garantiza que con esto no se van a engrosar aún más las listas de espera? Las listas de espera son listas de espera muy abultadas hoy por hoy, ¿sí?, debido a la pandemia, pero esta medida en particular descarto absolutamente que van a tener un efecto de incrementar la lista de espera. No hay ningún sustento para eso, y la experiencia práctica de lo que fue la expansión de la gratuidad a mayores de 60 años hace algunos años atrás demuestra que eso que algunos avisoran en la práctica no ocurre. Subsecretario, le preguntaban ahí a la ministra de Salud, veíamos en la nota, pero quiero preguntarle para que quede bien claro, ¿hay alguna excepción, no voy a hablar de letra chica, pero excepción que no esté considerado cuando el presidente hoy día dice a todas las personas que se atiendan en la red pública de salud por FONASA no van a pagar, van a tener costo cero? ¿Hay alguna excepción de alguna prestación que no está incluida en ese copago cero? No existe ninguna excepción para las prestaciones que entrega el sector público. No hay excepciones de prestaciones, ni de grupos de edad, ni de tipos de patología, ni de lugar de atención dentro de la red pública. Sí. Eso es muy importante. No hay ninguna letra chica con respecto a este anuncio, porque yo sé que siempre las personas piensan de que de alguna manera hay una letra chica. En este caso es absolutamente una medida que es universal, porque ese es el espíritu que tiene de entregar un sistema público que realmente le dé protección a todas las personas. Y para finalizar, subsecretario, ¿cuál es el costo de esta medida? Porque el hecho de que la gente deje de pagar, ¿cierto? Alguien tiene que pagar eso, ¿cierto? ¿Y cómo se pagará? ¿Con la reforma tributaria? ¿Con qué recurso? Esta es una medida que efectivamente apunta a que la atención de salud no vaya del bolsillo de las personas. Por eso esto va a ser un esfuerzo fiscal de en torno a los 21.000 millones de pesos que van a ser provisionados directamente como expansión del gasto en salud y que no es dependiente de la reforma tributaria, es parte de los esfuerzos que estamos haciendo como país para enfatizar la importancia de que la salud debe ser un derecho, y así lo ha comprometido el presidente Boric con plena confianza también en cuál ha sido el trabajo técnico que han realizado los equipos del Ministerio de Hacienda para asegurar que esto sea viable no solo en el corto, sino también en el largo plazo. Ya, entonces, a ver si entendí bien, no está considerado esto con recursos de la reforma tributaria que se va, digamos, que ya se va a discutir, sino que viene por presupuesto de salud. Esto es una expansión del presupuesto que se realiza a la partida de salud, que ha sido autorizada por el Ministerio de Hacienda y que no es dependiente de la reforma tributaria, que aún está en discusión. Por lo tanto, no podría estar comprometiéndose parte de esos recursos para lo que va a empezar a implementarse a partir del 1 de septiembre. Subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en 24 Horas Central. Muchísimas gracias a ustedes e invitarlos a visitar www.copagocero.cl, donde hay más información de esta política de gobierno. Por supuesto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y hablando de costo y del bolsillo, si tienen más de 65 años, podrá comprar hasta 2 kilos de pan diarios a un precio más barato. Esa es la campaña que inició la Federación Chilena de Pan con el fin de darle una mano a los adultos mayores. Una iniciativa que espera sumar a más de 2.000 panaderías. Caro. Donde hay muchas familias, pagar 2.300 es caro. Día a día se está viendo eso, entonces es de gran importancia. Lo que antes gastáis, no sé, por 800 pesos, ahora gastáis 1.200. Trato de consumir poco pan justamente por lo mismo. Frases que se han vuelto cotidianas. El precio del pan es una preocupación para miles de familias. Actualmente, en la región metropolitana, el kilo de marraqueta supera los 2.000 pesos, un valor que va dependiendo de la zona. Hoy día el pan en Chile hay mucha diferencia de precio. Hay 300 pesos de diferencia por kilo de una comuna a otra, de una región a otra.
porque los costos de producción son distintos en cada panadería de cada región. Así que hay mucha diferencia de precio. Un gasto que golpea a todas las familias, pero más aún a los adultos mayores que cuentan con un bajo presupuesto. Por lo mismo, desde la industria del pan comenzaron una campaña. Durante agosto y septiembre, este sello será clave. Todas las panaderías que lo tengan ofrecerán un 10% de descuento a los mayores de 65 años. Cualquier día de semana con el carnet de identidad muestra que tienen más de 65 años, pueden comprar hasta 2 kilos de pan diario. Y la idea es ayudarlos estos meses de invierno y los meses, lo más probable que se pueda prorrogar más meses. Actualmente, son más de 50 locales que se han adherido tanto en la región metropolitana como en Iquique, Coquimbo, Rancagua y Valparaíso. Buena idea, porque hay mucha gente de la tercera edad porque lo necesita. No solamente en pan, debería ser en varias otras cosas más. Y es buena la idea. Ellos tienen unas pensiones súper bajas, entonces yo creo que sería súper importante basado en que hoy día en Chile el pan es casi básico. Una iniciativa que desde la industria esperan se sigan sumando más panaderos, ya que la campaña es voluntaria. Esperamos que durante el mes de agosto se sumen alrededor de 2.000 panaderías alrededor de Chile. Llamamos a todos los panaderos de Chile a ponerse la mano en el corazón con la gente de la tercera edad. Es la gente más fiel a las panaderías tradicionales. Una buena noticia a la que se podrían sumar más. El acuerdo firmado por Rusia y Ucrania que permitirá la exportación de trigo ilusionó al sector. Ricardo es dueño de una panadería y nos cuenta que esta señal desde Europa puede ayudar a regular al mercado. Esperanza para todos, o sea, para nosotros igual, que cada mes nos suben el precio de la harina, y así como la grasa, los aceites, todo. Esperemos que esto pare, para nosotros también parar con las alzas del pan. O sea, toda ayuda sirve y cada acuerdo que se firme es positivo, o sea, que llegue tarde o temprano, pero que llegue. Se espera que se destraben 25 millones de toneladas de trigo que no han salido de Ucrania, lo que podría favorecer al precio del pan, que en los últimos 12 meses ha tenido un incremento de casi un 30%, aunque hay que considerar que el alza de este producto también está relacionado a las energías, por lo que los expertos señalan que al menos este acuerdo podría permitir que no siga subiendo. Aunque no le compremos directamente a ellos, esto le quita presión a la oferta internacional, aumenta la oferta y tiene un efecto consecuente a la baja en el precio del trigo. Y eso nos beneficia a todos los países. Un panorama más alentador para el producto estrella de la mesa chilena, que por ahora tiene a muchas familias haciendo esfuerzos para llevarlo a las casas día a día. El gobierno consideró que los dichos del líder de la CAM, Héctor Yaitul, quien aseguró que canalizarán la violencia reivindicatoria a través del sabotaje, son constitutivos de delitos. En este escenario, la ministra del Interior, Isquia Siches, señaló que se ampliarán las querellas en su contra. No hay que confundir la libertad de expresión con la posibilidad de amenazar a otro de muerte, sabotaje, lesiones, venganzas, etc. Para la Corte Suprema el panorama es claro. Palabras de su vocera tras las varias declaraciones que ha hecho últimamente el líder de la CAM, Héctor Yaitul. En 2022 al líder mapuche será visto con frecuencia. El medio Huerquén Noticias se ha convertido en su plataforma para hacer públicas reivindicaciones de varios hechos de violencia en la macrozona sur. La prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje. Hacia un sabotaje muy bien dirigido. Hacia insumos, hacia maquinarias. Estas fueron sus últimas declaraciones por las que distintos sectores llamaron al gobierno a pronunciarse. Parece increíble que el gobierno no tome las medidas correspondientes con el propósito de llevar a la cárcel a este delincuente. Realmente se tiene que verificar si es que estos hechos son constitutivos de delitos y si no, ¿para qué vamos a estar perdiendo el tiempo? Pero el gobierno mantuvo firme su postura de no ingresar nuevas acciones legales contra Yaitul. Ayer el propio fiscal nacional advirtió que sin una querella por ley de seguridad interior del Estado no sería posible investigar, ya que muchos de los dichos del líder de la CAM no están tipificados en la legislación común. Hoy la vocera de la Corte Suprema, eso sí, marcó una diferencia. Fiscal nacional es correcto, pero asimismo también es verdad que el Ministerio Público puede investigar directamente. Ángela Vivanco aseguró que se puede ampliar el escenario jurídico e iniciar una investigación de oficio contra quien también en mayo llamó a organizar la resistencia armada. El Ministerio Público también cuenta con otras herramientas legales que permiten atacar, ¿no es cierto?, perseguir,
ciertas conductas, si no es por la Ley de Seguridad de Estado, por otras leyes. En consecuencia, hay una batería de leyes que se pueden usar según sea el caso. Aquí no se trata de una pelota que se va tirando de unos a otros y decir, no, si el que tiene que hacer esto es este, no el otro. Elementos que se sumaron a la discusión y que llevaron a que en horas de esta tarde la ministra del Interior confirmara la ilegalidad de las declaraciones del líder mapuche. Hemos analizado a profundidad los dichos que a nuestro juicio son constitutivos de delito, donde se atribuye obviamente la participación de ellos. Informó que se solicitará la ampliación de las querellas ya existentes en su contra por Ley de Seguridad Interior del Estado y asociación ilícita, entre otras, a las que ahora se incorporarán también las amenazas de Yaitul. Considerando lo que ha manifestado también el fiscal nacional, hemos optado por ampliar nuestra querella, como también solicitar activamente a la Fiscalía acciones investigativas que creemos que resuelven esta polémica y nos permiten realmente avanzar en las soluciones. Más vale tarde que nunca. Valoramos que el gobierno haya rectificado y que esté dispuesto a incluir a Héctor Yaitul en la querella criminal. Lo que en la mañana eran solo ideas, ahora son hechos graves. Cuando en la mañana no era necesario interponer una querella, hoy día se están ampliando las querellas para abordar las amenazas. Valorar el cambio de actitud que ha tenido el gobierno del presidente Boric, luego de decirle desde la bancada de la Democracia Cristiana que tomase acciones legales en contra del líder de la CAM. Esto de ampliar querella es algo, pero aún insuficiente. Acá hay una persona que lidera un grupo terrorista, con nombre y apellido, Héctor Yaitul. Y el gobierno debe querellarse en su contra. Medidas que para distintos gremios son urgentes. Es urgente que el Estado de Chile, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, reaccionen en conjunto y actúen frente a este abierto llamado a la violencia e ilegalidad de un grupo terrorista. Que quien sufre las mayores consecuencias hoy día son los trabajadores, ya que las maquinarias quemadas se recuperan de alguna manera, pero la salud o la vida de los trabajadores no se recupera. La Corte Suprema llamó a actuar coordinadamente. Es importante que todos aquellos encargados de la persecución penal se coordinen y que se haga uso de todas las herramientas legales que permitan que no vivamos en un clima de amenazas, inminentes delitos, sino que vivamos en un clima en que impere el Estado de Derecho y la paz. Porque el sabotaje a la infraestructura de insumos, según el vocero de la CAM, seguirá. Hechos de violencia que, pese al estado de excepción vigente, siguen siendo la tónica en la macrozona sur. El gobierno está evaluando la solicitud de la UDI, donde le pidieron ejemplares de la propuesta constitucional para la campaña del rechazo. Campaña que promete empezar a fortalecer el despliegue territorial, tal como ya lo está haciendo el Apruebo, que comenzó con una gira en todas las regiones. Son solo algunos de los 900.000 ejemplares que el gobierno imprimió para repartir a la ciudadanía, propuesta de nueva constitución que es parte de la campaña informativa y que más de una polémica y acusación de falta de prescindencia ha generado. Por eso el texto también lo quiere la UDI, partido que vía oficio solicitó al gobierno la mitad de los ejemplares para utilizarlo en su campaña. Esperamos que se pueda acoger esta propuesta de entregarle a todas las opciones del plebiscito para la difusión de la propuesta constitucional, porque acá, mientras más gente la lea, más razones tienen obviamente para tomar una definición. Se nos hace una solicitud de la oposición, lo cual nos alegramos porque significa que ellos también están viendo que la ciudadanía agradece cuando se les llega con el texto, para que puedan verlo, para que puedan contrastar con las noticias falsas. Lo tendremos que analizar. Hasta ahora no teníamos pensado entregarle a ningún partido político, ni de oficialismo, ni de oposición. Medida en evaluación porque los textos son parte de una campaña informativa, copias que aparecen en manos de los ciudadanos que se han sumado a las actividades de campaña, despliegue donde el Apruebo contará con artistas y exconvencionales que serán parte de la primera línea del terreno. Ellos ahora debatirán con los ciudadanos y serán protagonistas de una gira a nivel país que este fin de semana tendrá un acto masivo en Arica. Poder como mínimo llegar a 2 millones de casas a lo largo de todo el país en este mes de campaña que queda. Estamos muy convencidos y convencidas de que esta es una campaña que se va a levantar desde los territorios. Otro comando del Apruebo, el de los movimientos sociales, que también está planificando su despliegue. Quieren llegar a todo el país y finalizar en Puente Alto el último fin de semana de agosto.
Hoy día decir sí, aquí estamos y sí lo logramos. Es nuestra responsabilidad y también hacer frente y dar cara respecto a todos aquellos aspectos que la gente necesita saber. Hoy día no nos vamos a quedar en la casa esperando que la prueba gane solo. Las organizaciones del rechazo también están planificando actividades masivas en distintas comunas del país, pero insisten que en su caso los políticos, incluidos los exconvencionales, no serán protagonistas. El mensaje, incluso en la franja televisiva, lo llevarán las más de 100 organizaciones que se inscribieron para la campaña. Hoy día el protagonismo lo tiene la sociedad civil. Por tanto, a quienes vamos a ver en esta franja van a ser justamente nuestros vecinos, nuestras vecinas, que con mucho ánimo, pero que también con mucho entusiasmo ven desde el rechazo una oportunidad para seguir avanzando. Queda poco más de un mes de campaña y los comandos se organizan de cara a la recta final, camino que sumará la esperada franja televisiva que comenzará la próxima semana y que aseguran, mirando a los indecisos, será fundamental. Camino al plebiscito. Mucho se ha hablado de los derechos de las personas privadas de libertad propuestos en este texto constitucional. ¿Podrán votar? ¿Podrán ser candidatos? Se lo preguntamos a Valentina Reyes. Valentina, buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Buenas noches. Vamos a resolver esas dudas, pero antes hay que decir que lo que nos han dicho los expertos es que el foco de la propuesta constitucional en los privados de libertad es respetar sus derechos humanos. Vamos a revisar de inmediato los artículos para ir resolviendo algunas de las dudas que se han generado, como por ejemplo, ¿van a poder votar las personas privadas de libertad? Vamos al artículo 117, inciso número 3. Dice que el Estado promoverá el ejercicio activo y progresivo a través de los distintos mecanismos de participación de los derechos derivados de la ciudadanía, en especial favor de diferentes grupos, y nombra a las personas privadas de libertad. De este artículo se desprende que podrían votar, pero además vamos a la siguiente estación, porque revisemos lo que dice la Constitución vigente. Atención, esta es la Constitución que nos rige hoy, en donde explícitamente en el artículo 16 se dice que el derecho a sufragio se suspende por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por el delito que la ley califique como conducta terrorista. Pena aflictiva, 3 años y 1 día. Entonces, esto no está en la propuesta. Esto no está. Y por eso también se entiende que las personas privadas de libertad, si se aprueba esta propuesta, podrían votar. Aunque estén, digamos, con una pena aflictiva, incluso por un delito calificado como conducta terrorista, también podrían votar. Exacto. Porque no dice lo contrario, digamos. Exacto, porque no está este artículo. Aquí, recordamos, es la Constitución vigente. Connie, tenemos la opinión y la visión de 2 abogados constitucionalistas, Marisol Peña, Tomás Jordán. Vamos a escucharlos. El tema ha quedado muy abierto y eventualmente va a tener que ser definido mediante una futura reforma constitucional o una ley, porque hay un problema práctico que siempre ha existido en Chile. El servicio electoral no ha tenido la capacidad para instalar urnas. Hoy día hay una inhabilidad para ciertas personas que están condenadas a pena aflictiva. Esa se elimina del texto constitucional, por lo tanto, si uno es fiel al texto, estas personas podrían votar en la elección. Bien, ahí entonces 2 puntos de vista, ¿no? Para Marisol Peña queda muy abierto todavía, pero para Tomás Jordán es claro, podrían votar. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Pueden ser candidatos o candidatas a cargos de elección popular? Que fue toda una discusión que se dio durante la convención. Exacto. El artículo 172 de la propuesta, que dice: no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular personas condenadas por, y hay una lista: crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, delitos vinculados a la corrupción como fraude al fisco, ahí ustedes lo pueden leer, lavado de activos, y los demás que así lo establezca la ley. También una ley puede definir más delitos por los cuales una persona no pueda optar a cargos públicos. Así que ahí es lo que dice la propuesta respecto a este tema. Vamos a la siguiente estación para... Por lo tanto, no van a poder ser candidatos, que en su momento se dijo, ¿va a poder ser candidato una persona que esté presa? ¿Va a poder ser candidato a presidente? No. Según el texto, les mostramos lo que dice el texto, no podría, ¿cierto? Artículo 53, ¿qué pasa con las cárceles? Que también es un tema que ha estado presente en el debate. Aquí dice el artículo que las acciones como la reinserción social de las personas condenadas serán desarrolladas por los organismos públicos que señale esta Constitución y la ley. Acá hay un debate, Connie, porque para algunos es negativo que no se nombre a los organismos de la sociedad civil en la reinserción de las personas. Estamos hablando de las iglesias, ONG, son
muy relevante, que realizan una labor relevante hoy día en la reinserción de los presos. Claro, muchos critican que se omita en este artículo. Vamos a la siguiente estación. Ahora, que se omita no significa necesariamente que no puedan participar. Exacto. Ese es también uno de los argumentos a favor de ese artículo. Bueno, y el 338, este sí tiene que ver con las cárceles y dice que esta función, la de las instituciones que resguardan a las personas presas, privadas de libertad, no podrá ser cumplida por privados, o sea, fin a las cárceles concesionadas. Eso pasaría con esta propuesta. Tenemos diferentes puntos de vista sobre las últimas propuestas, vamos a escucharlo. No pensamos que es razonable sacar a los entes privados ni de las cárceles concesionadas ni de la reinserción social, pero sí creemos que eso no es lo que va a generar el mayor impacto, sino que en la forma en la cual prestamos los servicios de reinserción para que estos sean efectivos en realidad y las personas no vuelvan a cometer delitos posteriormente. Sobre el 70%, cuando está en manos del gobierno, fracasa la rehabilitación. Es relevante señalar que las cárceles no pueden ser negocio para nadie y tampoco pueden significar un gasto extra para el gobierno. Actualmente está significando un gasto extra y no están siendo lo suficientemente eficaces en los procesos tampoco de reinserción, inserción e integración de las personas privadas de libertad. Bueno, son algunos de los puntos de los derechos de las personas privadas de libertad. Son muchos más los artículos, Connie. Tú los tienes ahí en tu mano y en 24horas.cl también los pueden revisar. Ahí está todo. Y mañana continuaremos con otro de los aspectos con los estados de excepción. Exacto, ese es el tema de mañana. Nos vemos mañana entonces, Valentina. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y continuamos con otras noticias. El ingeniero asesinado en la Alameda podría ser víctima de un sicario. Así por lo menos lo plantea su hermana, quien agrega que el mismo día que lo mataron tenía que declarar en un juicio por estafa. Ingeniero de profesión pero dedicado al corretaje de propiedades hace al menos una década. Esteban Riquelme Améstica fue asesinado en plena Alameda. La policía investiga un presunto robo con homicidio, pero su familia plantea otra hipótesis. Lo iban a matar. Con esa intención iban, me imagino yo. No fue un simple asalto. Vamos a hacer presión que se investigue de las dos formas. Si fue por robo o fue por encargo. Según los antecedentes que maneja la familia de Esteban, este martes en la mañana tenía una audiencia clave por una demanda. Habría sido estafado por un cliente luego de vender un terreno para la construcción de un edificio. Su muerte ocurrió horas antes de esta importante instancia judicial. Tenía que llevar una testigo y ese juicio dicen que lo iba ganando. Entonces no sabemos si fue debido a eso o fue coincidencia. Hay que esperar que la investiguen nomás, la vayan viendo si es verdad o hay que descartarla. Esteban habría sido defraudado con 50 millones de pesos. Él hizo el corretaje en la venta según su entorno. Fue asesinado aquí, Alameda con San Martín. Quien es testigo clave en el caso volvió al lugar. Su declaración puede aportar en la hipótesis que maneja la familia de la víctima. Tenía todas sus pertenencias, tenía todo, porque la gente decía que no, que le habían robado todo. No es así, no tenía todo, y las pertenencias se las entregaron a los familiares de él y lo único que no tenía el celular. Tenía su maletín ahí, tenía su computador, en su chaqueta tenía su documentación, la plata. Los antecedentes deberán ser evaluados por la policía. Hasta el momento no hay detenidos. Estos hechos de violencia que ocurren en plena Alameda son de todas maneras reprochables. Esperamos que no se sigan reiterando en nuestro país, pero sin duda hay una investigación en curso. Esperamos esclarecer el móvil de los delitos. ¿Quién o quiénes mataron a Esteban Riquelme? La familia solo espera llegar a los responsables, independiente del motivo del ataque. Yo encuentro que se ensañaron con él. ¿Cómo puede ser que le roben el celular y le corten el cuello? Ojalá se haga justicia, que no quede en el baúl de los recuerdos, que se busque y se haga justicia. Este miércoles se realizó el velatorio y funeral de Esteban. Ahora su familia se enfocará en la parte investigativa y judicial para aclarar un crimen que por ahora está impune. Guardó silencio por más de 3 décadas, pero ahora decide hablar como parte de un proceso de sanación. Un periodista chileno radicado en Estados Unidos regresó a Chile para denunciar a un ex sacerdote jesuita por abuso sexual cuando cursaba 7º básico.
Hace 25 años, Pablo se fue del país para olvidar un doloroso pasado y esperando que el tiempo pudiera sanar sus heridas. Yo me sentía asfixiado, te lo juro. Por muchos años cuando yo comentaba esto, yo no podía hablarlo, ¿no? Físicamente, tú sabes, el trauma se te queda en el cuerpo. Hoy está de regreso en Chile para denunciar un episodio que, según relata, lo atormenta desde hace más de 3 décadas. En 1984 cursaba 7º básico en el Colegio San Luis de Antofagasta. El entonces sacerdote Leonel Ibacache era capellán y profesor de religión en el establecimiento. Él era amigo de los niños, era como el profesor cool. Prácticamente parte de su proceso, como te comentaba, era un ritual. Había que ir a la oficina privada de él, que era una pequeña mini oficina a la entrada del colegio. Nunca tuvo sospechas hasta que una mañana, luego de una actividad deportiva, el sacerdote lo llevó hasta su oficina para conversar y hacerle preguntas sobre su familia. Y me empezó a tocar mis genitales, ¿no? Y yo me congelé, ¿no? Y siguió por largo rato, 20, 30 minutos y yo congelado. Pablo cuenta que vivió esta situación en 2 ocasiones y que incluso se lo contó a sus padres, quienes lo denunciaron con la dirección del establecimiento, pero el sacerdote nunca fue removido de sus funciones. A este sujeto no le hicieron nada. El rector, que se llamaba Raúl Combes, dijo que eso no había sucedido. Nada se hizo. Y él, por un plazo de aproximadamente 15 a 20 años, siguió en ese colegio. La denuncia de Pablo no es la primera. De hecho, en diciembre de 2019, después de un juicio administrativo penal canónico, Leonel Ibacache fue condenado y expulsado de la Compañía de Jesús por abusos a menores de edad. El ex sacerdote falleció 2 años después, pero sin enfrentar a la justicia porque los delitos ya estaban prescritos. Lo que nos ha demostrado hasta el momento la historia es que denunciar dentro de la iglesia la gran mayoría de las veces no tiene resultado. La actual normativa indica que los delitos sexuales contra menores ya no prescriben, pero no se estableció que la ley fuera retroactiva para casos anteriores. De todas formas, Pablo interpondrá acciones legales contra la congregación jesuita. El hecho de que la justicia investigue y logre verificar las acusaciones, eso dentro del proceso de la víctima ya es un paso sumamente importante. Y eso es lo que el Estado tiene que entender. Investigar un caso en ese tipo no es una pérdida de plata, es un beneficio para las víctimas. Consultados por esta denuncia, desde la congregación jesuita comentaron estar comprometidos en la búsqueda de verdad y justicia. Invitan a los denunciantes o a otras personas que pudieran aportar antecedentes a contactarse con su Centro de Prevención de Abusos y Reparación. En los próximos días, Pablo iniciará acciones legales para buscar en parte reparación al daño que denuncia. Más de 30 repartidores de comida golpearon brutalmente a 2 hombres acusados de robar una motocicleta en Viña del Mar. Tras una intensa persecución, los lincharon cuando intentaban esconderse en una casa. ¡Háblate, coñazo, mierda! El llamado era claro. Caravana con más de 30 repartidores de delivery en una sola dirección. Calle Habana, Recreo en Viña del Mar. Encontrar a los supuestos ladrones de una motocicleta era su objetivo. Fue una verdadera turba la que se movilizó para ir en socorro de su colega. En segundos, la situación se tornó caótica. Yo abrí la puerta, venían unos muchachos corriendo. Entraron, cerraron la puerta. Llegaron las motociclistas, me dijeron que solo los ladrones los tenía adentro. Cuando los sacaron para afuera, olvídate, fue un desastre impresionante. Eso porque una vez afuera el incidente se convirtió en una batalla campal que los vecinos de este tranquilo e histórico barrio miraban temerosos desde sus casas. Llegaron todos juntos, era una turba que no te podías meter porque te comían vivo. Miré y vi que estaban peleando los cabros míos. Déjense para adentro ustedes nomás y nada. Por si acaso, por las consecuencias. Se cubren, protegen entre ellos mismos, pero no es la forma así. A pesar de que los 2 jóvenes recibieron brutales golpes de puño, incluso con palos, no sufrieron fracturas y quedaron con contusiones de consideración porque alcanzaron a ser socorridos por carabineros. Posteriormente quedaron detenidos.
por el delito de receptación, ya que la moto en la cual estaban circulando mantenía un encargo por robo con intimidación. Desde que comenzó la pandemia, los asaltos a delivery han aumentado en un 20% y la sensación de temor al momento de trabajar subió un 60%. La delincuencia genera otro de los factores de tensión que hace que los conductores vivan permanentemente estresados. Sensación al volante que sería el gatillante para reacciones violentas como las que quedaron registradas en estas imágenes y que los mismos repartidores cuestionan. No está justificado el golpear y lo que habrán hecho con el chico, porque para eso están los carabineros. Yo me imagino que la frustración y la impotencia que le da uno como trabajador y compañero del otro conlleva que eso pase. Tratamos de cuidarnos unos con otros y apoyarnos porque estamos solos acá. Inédito episodio gatillado por el robo de una motocicleta. Impactante golpiza a 2 jóvenes que ahora están libres tras ser declarada ilegal su detención. Vamos a Estados Unidos, donde la Reserva Federal volvió a subir la tasa de interés, tal como estaba previsto, para intentar controlar la alta inflación. La medida podría generar un menor crecimiento en la principal economía del mundo y con ello también afectar a Chile. Alzas generalizadas en los alimentos y en los combustibles. En Estados Unidos también lo pasan mal con la inflación más alta en 40 años. Y eso es lo que busca controlar la Reserva Federal. El Banco Central norteamericano nuevamente aplicó una alza en su tasa de interés de 0,75 puntos base. Es la segunda de manera consecutiva, el incremento más agresivo desde inicios de la década de los 80. Con mis colegas del Consejo estamos comprometidos por reducir la inflación y lo hacemos de la manera más expedita posible. Tenemos las herramientas que necesitamos para eso. Proceso que continuará en los próximos meses y que podría generar una desaceleración en la principal economía del mundo, ya que con ello se restringe el acceso al crédito. Pero ¿cómo podría afectar esta decisión que se adopta en Estados Unidos en la economía chilena? Las repercusiones para Chile y para el resto de las economías es que aumenta el riesgo de una recesión para el próximo año. Todo esto ocurre en un contexto en que todavía no es claro que los bancos centrales vayan a ser capaces de controlar uno de los niveles de inflación más altos de los últimos 30 años. Tiene un efecto negativo sobre el precio de los commodities. Y esa segunda vuelta, ese menor precio de los commodities que puede venir como consecuencia de esta alza de tasa, puede tener un efecto negativo en el peso a nivel local. El precio del dólar reaccionó con una caída hasta los 909,6 pesos. Junto con no descartar nuevas turbulencias, el ministro Mario Marcel valoró la intervención cambiaria que hizo a propósito el Banco Central. Y lo que hemos tenido en los últimos días desde la intervención hasta ahora no solamente ha sido, es cierto, un valor del tipo de cambio menor, sino que sobre todo una muy baja volatilidad. Entonces eso indica que hasta el momento ha sido una intervención efectiva. Y a propósito de noticias internacionales, el FMI proyectó un difícil 2023 para la economía chilena, con un crecimiento cero el próximo año. Lo que más preocupa es que con sus pares de Latinoamérica proyecta que el próximo año no va a haber crecimiento en Chile, siendo que en otros países sí lo va a existir. Ya principales potencias como Brasil, Colombia, Perú, que son nuestros pares, tienen un mejor crecimiento, un mejor comportamiento esperado para el próximo año versus esto. La buena noticia es que para el año en curso, el Fondo Monetario Internacional subió sus pronósticos y espera que Chile crezca un 1,8%. Pedro Castillo cumple su primer año de gobierno en Perú, marcado por una sucesión de escándalos y de crisis que ahora tienen a uno de sus ex asesores detenido por corrupción. ¿Cuáles han sido las polémicas que han marcado su primer año de gestión? Mire. 365 días se cumplen este 28 de julio desde que el profesor Pedro Castillo llegó al Palacio de Gobierno tras derrotar a Keiko Fujimori en unas reñidas elecciones. Pero a un año de su llegada, la euforia de su triunfo se ha ido desvaneciendo en medio de los escándalos que han salpicado a su gobierno y que han marcado una gestión convulsa y cuestionada. Nosotros no tenemos tiempo para entretenernos en otras cosas.
Nosotros no estamos acá para hacer un circo. El país nos ha puesto para trabajar por el Perú. Según el diario El Comercio, el gobierno de Pedro Castillo ha protagonizado un escándalo cada 36 horas desde que asumió el poder, sumando al menos 237 polémicas en su primer año de gobierno. El 6 de octubre cayó el primero de los 4 gabinetes que ha tenido Castillo, quien pidió la renuncia del primer ministro Guido Bellido, cuestionado desde que asumió el cargo por supuesto enaltecimiento de movimientos terroristas, como el Sendero Luminoso. El de Bellido fue el primero de los 138 nombramientos de su gobierno que han sido cuestionados. Al menos 60 ministros han pasado por diversas carteras, de las que varios han salido cuestionados por falta de experiencia o censurados por el legislativo. Dedicó o tomó decisiones más basado en responder a cuotas partidarias, personales, en cualquier caso, intereses de distintos frentes y de distintos rubros. El 25 de octubre del año pasado, la Fiscalía encontró $20.000 en un baño del Palacio de Gobierno, en un escándalo que salpicó a su exasesor Bruno Pacheco, quien se entregó a la justicia y ahora amenaza con revelarle a la Fiscalía supuestos sobornos de los cuales Castillo habría estado al tanto. Los peruanos nos merecemos un país libre de corruptos. El entorno de Castillo, desde familiares como su cuñada y sus sobrinos, hasta miembros de su gobierno, ha sido objeto de permanentes acusaciones de abuso de recursos públicos desde su llegada al poder. Dijo que iba a ser diferente y finalmente los hechos van demostrando que sigue siendo muy parecido a quienes lo antecedieron. El 14 de noviembre el Congreso peruano hizo su primer intento de vacancia contra Castillo, aunque no logró concretar los votos para empezar a tramitarlo. Un panorama que cambiaría a finales de marzo, pero del que Castillo saldría airoso gracias al respaldo de varios partidos de izquierda. Y con el peso de la responsabilidad que eso implica, estaré siempre dándole la cara al país. Para los expertos, el mandatario podría enfrentar nuevos intentos de destitución por parte del legislativo, luego de que renunciara al partido Perú Libre con el que llegó al poder. Este giro podría darse en la eventualidad que Perú Libre, su ex partido, termine de marcar distancia del oficialismo. Esto también hace que la oposición todavía esté lejos de estos 87 votos que se requieren para la vacancia. Castillo entra al segundo de los 5 años que debería durar su gobierno, acosado por una crisis política que parece endémica en el Perú y que promete seguir desafiando al profesor rural que hace un año se posesionó con el sombrero chotano que, como su aprobación, que apenas llega al 20%, también perdió en el camino. En Calama y en Filipinas tuvimos una jornada sísmica hoy en Chile y en el mundo. Y para esto, para analizarlo, tenemos a nuestro experto Marcelo Lagos. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Connie. Ciertamente, hoy día Calama, cerca a las 3 de la tarde, se les movió el suelo intensamente. 6,2 grados escala Richter. 6,2 magnitud de momento. Exactamente. Un evento profundo, más de 100 kilómetros, pero ese típico terremoto que tiene una caída de esfuerzo súbita, rápida, que nos pone muy alertas. Ya, y eso tiene que ver con lo que hemos hablado del norte de Chile y esta necesidad de liberar energía. No, es un evento interior, distante de la costa, muy profundo, pero que es parte de la sismicidad que ocurre relativamente con cierta frecuencia en gran parte de nuestro territorio. Eso en Calama. ¿Qué pasó en Filipinas? ¿Tiene algo que ver? Finalmente todos participamos, ¿cierto?, de la cuenca del Pacífico. ¿Tiene algo que ver? Es un evento un poco mayor que el de nuestro país. Sí, magnitud sobre 7, pero evidentemente Filipinas hace noticia global porque tuvo víctimas, daño, como muestran las imágenes. A diferencia de nosotros en Calama, que no hubo daños mayores. Pero la diferencia medular pasa principalmente por la profundidad. Filipinas, 10 kilómetros de profundidad, un evento sobre 7, la isla principal al norte de Filipinas y evidentemente muy intenso, incluidas las víctimas. Y aquí tenemos, Marcelo, sumando, digamos, también a Filipinas, pero aquí tenemos los sismos principales, los mayores de este año, en lo que va del 2022. ¿Qué podemos concluir de aquí, de los lugares afectados? Con la excepción de Afganistán, ¿todos pertenecen
En parte al cinturón de fuego del Pacífico, a excepción, yo diría, bueno, evidentemente el evento de Afganistán que hizo noticia hace pocas semanas atrás, lo particular fue el número de víctimas. Estamos hablando de que aquí la magnitud no es el elemento más relevante cuando hablamos de desastres, sino que evidentemente son las condiciones de exposición y vulnerabilidad, y en ese caso Afganistán es el caso de estudio. Pese a la magnitud que es el de menor magnitud de este año. Claro, la magnitud en rigor no importa. Claro. Cuando hablamos de desastre, evidentemente los procesos tienen sus magnitudes y sus comportamientos físico-naturales que siempre han ocurrido, más grandes, más pequeños, pero el impacto está condicionado por otros elementos que generalmente son humanos. Y por lo tanto, atacar desde lo humano estos temas es la solución para disminuir la tasa de desastres. Ya, tenemos Japón, ¿cierto? 16 de marzo y la Loyalty 31. Claro. Después aquí 26 de mayo en Perú. Hizo noticia al interior y bueno, recientemente Filipinas, particularmente hoy día hizo noticia. Estamos hablando de que Filipinas es parte del cinturón de fuego del Pacífico, pero particularmente este terremoto ocurre en la zona donde interactúan las placas de Filipinas y la placa de Sunda, donde la actividad sísmica, producto de la subducción, una placa oceánica bajo otra, produce sismicidad. Veamos la nota sobre lo que ocurrió hoy día en Filipinas. En el trabajo, en casa o simplemente en la calle. Así es como un terremoto magnitud 7 sorprendió a la población del norte de Filipinas. Y es que la zona más afectada corresponde a la isla de Luzón, la más poblada del país. La provincia de Abra fue el epicentro de la tragedia, que ya deja al menos 5 fallecidos y 60 personas heridas. Estaba desayunando con un colega y todo el edificio comenzó a vibrar. Todos en el edificio fueron evacuados. Vi en redes sociales que se trataba de un terremoto. Sentí mucho miedo. El terremoto fue muy fuerte. En este caso es una falla de compresión, donde hay dos bloques que se están comprimiendo, y entonces este bloque se rompe y un bloque sube con respecto al otro, produciendo esta falla principalmente de compresión. Sin embargo, no solo la principal isla de Filipinas se vio afectada. Autoridades aseguran que unas 218 localidades en 15 provincias sufrieron fallas tras el terremoto. Hecho que provocó la reacción inmediata del presidente Ferdinand Marcos Jr., quien aún no cumple un mes en el cargo y ordenó el envío de equipos de rescate y socorro a las zonas más afectadas. Creo que se ha hecho todo lo que se puede hacer. Incluso nos hemos anticipado las necesidades de los que han sido víctimas de este terremoto tan fuerte. Filipinas suele ser sacudido por fuertes sismos, ya que se ubica en el llamado Cinturón de Fuego, arco de intensa actividad sísmica que se extiende por toda la cuenca del Pacífico. Es la zona más activa del planeta desde el punto de vista de la productividad sísmica. Y no solamente eso, sino que también donde ocurren los terremotos más grandes. Por ejemplo, el terremoto del 60 en el sur de Chile, el terremoto del Maule, de magnitud 8.8, el terremoto de Tohoku, en 2011. Una tragedia que provocó que los filipinos recordaran el dramático terremoto de 1990, cuando un movimiento de magnitud 7,7 terminó con la vida de casi 2.000 personas en el norte del país. Bueno, y pasamos de hablar de sismos a otro tema, porque mañana, 28 de julio, nuestro planeta enfrentan un nuevo sobregiro ecológico. ¿Qué significa eso, Marcelo Lagos? Que estamos consumiendo más de lo que la Tierra, el sistema planeta Tierra, puede regenerar. Y por lo tanto eso tiene consecuencias. O sea, se nos acabaron la cantidad de recursos que debiéramos haber gastado en todo el año 2022. Así es. La línea de crédito, cuando hablamos de sobregiro, estamos hablando que estamos gastando más de lo que tenemos. Estamos consumiendo más, que eso es la huella ecológica, ciertamente, de lo que la Tierra nos ofrece. Bueno, vamos a ver de qué se trata en la nota de Belén Arellano y después lo comentamos aquí con Marcelo Lagos. El consumo de los recursos naturales. Sobregiro ecológico que Chile alcanzó este domingo, es decir, que agotó todos los recursos naturales previstos para este 2022 en tan solo 135 días. Entre esos elementos se encuentra el agua, la madera y el aire puro.
fue la noticia que nadie quería escuchar. El pasado 15 de mayo, nuestro país se convirtió en el primero de América Latina en utilizar su cuota máxima para los recursos naturales. Una fecha que se adelantó en comparación con 2021, marcando una tendencia que se viene repitiendo con el correr de los años. El sobregiro ecológico es un fenómeno estudiado por los científicos desde la década de los 60, pero cuyo término todavía no es tan conocido entre las personas. Sobregiro ecológico, ¿usted lo ha escuchado? No, no lo he escuchado. ¿No? Como utilizar algo como más de lo necesario, tal vez. La verdad no lo he escuchado, pero puedo suponer a qué se refiere. Para entender mejor de qué se trata y cómo impacta nuestro planeta, quisimos consultar a Bruna Garretón, experta en desarrollo sustentable de la Universidad Católica. El sobregiro ecológico es cuando empezamos a utilizar la tarjeta de crédito planetaria. Esto quiere decir que de un año a otro el planeta es capaz de regenerarse y recuperarse a nivel de recursos naturales renovables. Y por nuestro estilo de vida actual, por nuestros niveles de consumo, utilizamos antes esa capacidad. En el fondo nosotros consumimos antes del año los recursos naturales que pueden sustentar nuestra vida. Una preocupación creciente por el cuidado de las materias primas de la Tierra, que este 2022 alcanzó un nuevo nivel, ya que en menos de 7 meses, esto significa este 28 de julio, agotamos como humanidad los recursos que deberíamos usar todo este año en la Tierra. Suministros vitales como agua, tierra, flora y fauna que hoy ya están sobregirados. Entonces estamos consumiendo los recursos naturales renovables de las futuras generaciones y en algún minuto vamos a tener que parar esa cuenta y repararlas. El panorama de momento está lejos de ser alentador. La razón principal es el nivel del consumo que ha crecido en la población. La cuarentena de 2020 ayudó a controlar la sobreutilización de los recursos. Sin embargo, la realidad es compleja, sobre todo para nuestro país y su contaminación. Chile tiene una huella ecológica de 2,6 planetas Tierra. Muy por sobre el promedio mundial, que es de 1,75 planetas Tierra. O sea, si toda la humanidad viviera como vivimos los chilenos, requeriríamos 2,6 planetas Tierra para mantenernos en el estilo de vida tal y como lo estamos llevando adelante. Y la única forma de irnos ajustando a la capacidad que tiene el planeta de regenerarse es consumir menos. Y eso, claro, parece sencillo, pero es bastante complejo. El sobregiro ecológico ya se convirtió en una tendencia negativa en Chile y el mundo. Un escenario que nos tiene agotando nuestros recursos principales mucho antes de lo presupuestado. Y aquí tenemos en esta realidad aumentada, Marcelo, para poder comentar este sobregiro ecológico, vemos el llamado Earth Overshoot Day, es decir, el día en que se agota la cuota de recursos en varios países. El primero en agotarse durante este año en el mundo fue Qatar, que lo hizo el 10 de febrero. El 10 de febrero, o sea, ni siquiera había pasado 2 meses del comienzo del año. En marzo, por ejemplo, se agotaron Estados Unidos y Canadá. Y el 15 de mayo lo hizo Chile, el mismo día que Italia y Bahamas. Sí, lo de Qatar es llamativo porque se repite esa tendencia. Años anteriores también ha liderado el sobregiro de la Tierra. Y en el caso de Chile se destaca evidentemente porque Chile lidera de forma anticipada este sobregiro a nivel latinoamericano. Claro, porque después, por ejemplo, viene Argentina, ¿cierto? El 24 de junio. Mañana lo hará el planeta completo. El 6 de diciembre lo hará Ecuador, por ejemplo, uno de los últimos países de Sudamérica en hacerlo. Y el 20 de diciembre, Jamaica. Y ahí uno se pregunta, ¿los países que primero agotan esta cuota son los países o son países que están en el alto nivel de desarrollo, ¿cierto? Desarrollo, pero un desarrollo entre comillas, porque evidentemente... No digo sustentable, desarrollo. Desarrollo basado en un consumo que de alguna forma pone una voz de alerta, porque en la práctica Chile en los últimos años, particularmente desde que comenzó el siglo XXI, ha ido sobregirándose año a año. Y eso no se condice con la necesidad de frenar ciertamente y cambiar en un contexto de emergencia climática, por ejemplo. Ya, y aquí vemos cómo se atrasó este sobregiro en 2020, producto de la pandemia. Eso es la parte positiva, ¿cierto?, de la pandemia. Y cómo ahora de nuevo se ha adelantado.
Bueno, el hecho de la pandemia te revela que se puede. Recuerda que al inicio de la pandemia disminuyó la tasa de viajes en aviones, la salida, el consumo energético, mil cosas, el consumo, la compra. Y por lo tanto bajó la huella y evidentemente la biocapacidad, el planeta Tierra tuvo la capacidad de respirar, hasta los pumas bajaron a visitarnos y de alguna forma es una señal de que se puede. Se puede, pero parando, como ocurrió durante la pandemia. Pero más que parando, porque todos le decimos a la gente que haga cosas, pero no basta con cambiar la ampolleta. Estas son decisiones de Estado, estas son decisiones de empresa, y esto implica una política y una estrategia de acción, porque evidentemente los antecedentes ya están sobre la mesa. Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Connie. Buenas noches. Ya son las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de ahora Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. El sueño de la casa propia se transformó en pesadilla para vecinos de un condominio en Rancagua. A meses de haber llegado a vivir, se empezaron a romper cañerías de agua potable y producir fugas de gas. Ahora ellos deben asumir los costos de las reparaciones. Un problema que se ha repetido en la mayoría de los departamentos del condominio Terrazas de Kennedy 2 de la constructora Pocuro. Desde que se los entregaron en 2016, comenzaron las fallas. Primero en los espacios comunes y cuando pasaron 3 meses, varios vecinos empezaron a sufrir goteras sistemáticas y filtraciones. No son goteras eventuales, sino que es algo sistemático. Y yo he tenido goteras desde arriba, desde el segundo piso y también desde el tercer piso. Siempre se ha roto el techo, cae agua como si fuera una ducha. Reparaciones que ahora deben costear los propietarios de los 128 departamentos, porque al pasar 5 años se termina la garantía. Y aquí opera la ley de piso, el de arriba le paga el de abajo. Me llamaba la persona que estaba habitando y me decía, señora Sonia, la pintura inflada, ya listo, a cortar el agua. Vamos a tener que cachar a ver cómo lo hacemos con el maestro. 120.000 por mi lado y seguía la gotera. Y tuvo que pagar el vecino del cuarto. Otra más para Rodrigo. Pero lo más dramático ha sido la vecina de al lado, que ella constantemente tiene goteras en su estructura y además recibe las goteras de los vecinos. Olga Palma, de 93 años, es la vecina que se ha visto más afectada. Vendió su casa en Santiago y compró este departamento hace 6 años para vivir más tranquila. Pero estos 6 años han sido una película de terror. Ha sufrido varias caídas porque el piso está mojado. Estaba roto ahí empezó un chorro y yo no me di cuenta porque estaba de repente de bruces ahí en el suelo, con rota la cabeza que todavía tengo el coto todo. No se fue la primera vez. 6 veces se ha inundado, le cambiaron todo el techo, ahora nuevamente está con una filtración. Y era como andar en un charco de agua. La señora Olga vive sola y por las filtraciones la cuenta del agua se ha vuelto impagable. Nos han salido 350, 200, ahora ha salido 162 porque nos hemos dedicado a cerrar y abrir la llave de paso. Está lloviendo en la casa, weón. Es la cagá. Pueden pasar 2 meses y van a encontrar otra ruptura por allá. Los vecinos pidieron al IDIEM de la Universidad de Chile hacer un informe de inspección para ver dónde están las fallas. En sus conclusiones detalla que la red de instalación de agua potable presenta 16 incumplimientos. Hay algunos muy graves, como por ejemplo el tipo de tubería utilizada no es la que se recomienda para ese material. Debiera haber sido cobre o acero, se usó PVC. Y no es una cañería de cobre tradicional o una cañería que resista el estrés que tiene un tipo de vivienda como esta. Se detectaron problemas de presión en la sala de bombas. La unión entre los fittings y las tuberías no son uniformes porque se aplicó mucho calor en la instalación. Y además, faltan abrazaderas en la matriz de agua potable. Ha sido una constante, casi todos los meses hemos tenido filtraciones en el área común. La gente está desesperada buscando y contactando al vecino para que le ayude a solucionar su problema.
También han tenido fugas de gas. Pedimos una respuesta a la inmobiliaria Apocuro, responsables de la construcción de estos departamentos. Nos respondieron a través de un comunicado que a la fecha ha transcurrido con creces el plazo legal de garantía y que a pesar de que expiró, voluntariamente han acordado reparar la red de agua, pero los vecinos optaron por la vía judicial. Claro, no extendieron un año la garantía, pero nosotros seguimos con fuga y vamos a seguir hasta cuando no nos den una solución que corresponda legal. Serán los tribunales de justicia los que decidan si estos vecinos merecen ser indemnizados por la pesadilla que están viviendo. Ya volvemos con 24 horas Central. ...24 horas Deportes. Y todo este trabajo conjunto con Carabineros y Estadio Seguro va a colocar para que este partido salga adelante y que sea una fiesta. Hoy se ratificó que el superclásico del fútbol chileno entre Colo-Colo y la U se juega en la ciudad de Talca. Los albos llegan como inmensos favoritos a este partido. Pero el asunto es otro. En el protocolo de seguridad se había acordado que la U iba a dormir en Talca y que Colo-Colo lo haría en Curicó, a 50 kilómetros aproximadamente. Hoy la U dijo, nosotros vamos a dormir acá en Talca, y Colo-Colo alega, nosotros también. Ahí está el lío, no falta. Que autoriza en forma definitiva la realización del superclásico. Tenemos considerado 3 perímetros básicos de seguridad. Talca es una ciudad que es capaz de recibir este evento. Todo listo para el Superclásico 192 del fútbol chileno. El Estadio Fiscal de Talca vivió este miércoles la última inspección por parte de las autoridades, quienes quedaron satisfechas y se preparan desde ya para recibir a azules y albos. Hacer un llamado a que concurra al estadio solamente las personas que tienen entrada para el ingreso. No se va a permitir acercarse a personas que no tengan esta condición. Recordar que solamente son abonados al club deportivo los que van a poder tener acceso al estadio. Y un tema que preocupó era el hospedaje de los clubes, principalmente por la cantidad de hinchas que eventualmente pudiesen arribar a las respectivas concentraciones. Incluso al cacique le realizaron una especial solicitud. Había una recomendación técnica de que se quedaran en Curicó. Pero en definitiva eso no ocurrirá. Nosotros estamos organizados ya desde hace algún tiempo para concentrar en Talca. Viajamos el sábado. Colo-Colo ocupará el Hotel Diego de Almagro y Universidad de Chile lo hará en el Hotel del Casino, separados en total por 3.6 kilómetros, además del contingente policial respectivo. Pero también ya teníamos previsto la posibilidad de que se quedaran acá en Talca, además con la distribución y la separación territorial necesaria entre ambos clubes. No se propone en forma escrita el tema de que cada uno tenga una residencia hotelera distinta. Estadio y contingente policial listo. El Superclásico 192 entre el Romántico Viajero y el Cacique comienza a entrar en tierra derecha. La fe y la ilusión de ganar siempre va a estar. En la U indudablemente que hay problemas futbolísticos, no solo la ubicación en la tabla, sino que están lesionados Neri Domínguez, Bastián Tapia, y además está suspendido el uruguayo Álvaro Brun. Y la U sabe que este es el tipo de partido que te puede arreglar una pobre campaña como hasta ahora. Estamos enfocados en eso, en poder recuperar a los jugadores que por ahí están en duda. La U está convertida en un hospital. Media docena de lesionados y un suspendido complican a los azules de cara al Superclásico. Y estamos bien conscientes que no estamos pasando por un muy buen momento. Los defensas Luis Casanova, Jair Salazar y Neri Domínguez. Los volantes Mauricio Morales y Luis Felipe Gallegos, además del delantero Cristóbal Muñoz, son bajas por lesión. Mientras que el volante charrúa Álvaro Brun se perderá el Superclásico por suspensión. Por eso en la U apelan al amor propio de los canteranos.
como para todos como profesional, jugar un superclásico es importante. Para los jugadores de casa un envión más y entendemos que por ahí también va la fuerza y el empuje extra que podemos tener este fin de semana. Colo-Colo es el líder del torneo, el que tiene 18 puntos de ventaja sobre los azules y por ende es el favorito. Sobre todo si la U no será local en un estadio conocido para ellos, hubo que improvisar y eso lo saben. Creo que al espectáculo no le hace bien que un equipo tan trascendente, tan importante como la U no tenga su localidad fija. También está el tema de los aforos, creo que es preocupante que por ahí un espectáculo, un concierto tiene un aforo mayor que un superclásico. Panorama adverso, cuesta arriba para la U, que no pierde las esperanzas para vencer a su archirrival. ¿Hay esperanza de ganar el domingo? Te lo pregunto con todas las bajas que hay. Pero por supuesto, amigo, que la pregunta que me hace, por supuesto que hay esperanza, pues, y tenemos toda la convicción de que podemos ganar el domingo, si no, no estaría parado acá, si no, no estaríamos trabajando como estamos trabajando. Apuestan por los jóvenes formados en casa y al punto honor. Veremos si eso les alcanza para quedarse con el Superclásico 192. Son notas que cuesta presentar. Una historia grande, una historia gloriosa, la de Cobreloa. Un presente inquietante, difícil. En algún momento, Cobreloa, con legítimo derecho, fue el cuarto grande del fútbol chileno. Sí, 8 títulos de campeón, 2 finales de Copa Libertadores. ¿Se acuerdan ustedes del Ligua Puebla, de Merelo, de Mario Soto, del Gato Ben? Por Dios, qué equipazo. En Calama tienen que ponerse las pilas, partiendo por Codelco. Cobreloa es patrimonio del norte chileno. No puede morir con una deuda grande. Ahora hay amenazas de quiebra, sí, de una quiebra. A este equipo de Cobreloa, campeón que se apresta a dar lo que es tradición para los campeones. La vuelta olímpica que se presencia a través de todo Chile por Televisión Nacional de Chile. Una institución con historia, la querida escuadra del Naranjo Furioso para muchos. Un equipo transversal con un pasado glorioso, con 8 títulos nacionales, el último en 2004 con Nelson Acosta. Una historia inolvidable con campañas icónicas como las 2 finales de Copa Libertadores que perdió el cuadro loíno en 1981 y 1982. ¡Merelo! ¡Merelo! Es la hora de la verdad en esta Copa Libertadores de América 1982. Todos momentos imborrables que tienen el serio riesgo de ser recordados solo en los libros de historia. Algunos hablaban que Cobreloa está en quiebra, ¿están así? Al borde. Pero sí hay que transparentar la realidad, esto es la realidad. Un momento delicado. Un serio déficit económico tiene a Cobreloa al borde de la quiebra. ¿Podría desaparecer el para muchos cuarto grande? Por el momento, el presente está muy complejo. ¿Es real que les cortaron la luz por no pago? Tuvimos un percance, sí, pero lo pudimos solucionar rápidamente. Cuesta llegar a fin de mes, no arriban recursos frescos y si ingresan nuevos dineros serían para pagar deudas. Una situación crítica, con funcionarios con casi 2 meses de sueldos sin pagos. La actual dirigencia dice que recibió al club con un déficit de más de 700 millones de pesos. Hemos hecho saber que a gente que trabaja ahí al lado de nosotros o cercano aquí, la gente que trabaja en portería y otra gente que trabaja en la cancha, no habían tenido los sueldos pagos, entonces no estamos ajenos. Es triste, pero hay que ponerle el pecho a la bala, hay que salir adelante. Una de las canteras chilenas más fructíferas está en serios problemas. Alexis Sánchez, Eduardo Vargas o Charles Aranguis salieron del cuadro loíno. Codelco dejó de hacer su aporte hace 6 años, que era de $1 millón por temporada. De ahí en adelante, la crisis creció. Hablar de una quiebra es algo bastante delicado, doloroso, sobre todo para una institución como Cobreloa, que es una institución que tiene mucha historia.
Una crisis que asusta a un cuadro histórico en graves problemas y que ahora le pidió ayuda a sus hinchas mediante una campaña de recaudación de fondos. Quienes quieran ayudar al club lo deben hacer en su sitio oficial. Ya se contabilizan más de 5 millones de pesos. Nosotros apostamos a que sean los hinchas, los socios los que levanten esta institución. Qué lástima que hemos llegado a este tiempo, a este nivel de la administración de Cobreloa. Tenemos harto hinchas que están interesados en apoyar, en aportar. Campeón Cobreloa 1985. Un gigante en riesgo que agoniza, pero que aún tiene la esperanza de renacer de las cenizas. Cobreloa pide auxilio a gritos, se niega a desaparecer por el momento. Marcha en segunda posición de la Primera B y sigue ilusionado con continuar con su leyenda. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. Gran triunfo del deporte chileno en Argentina, nada menos. Campeón sudamericano de fútbol 7. Ganó la Copa América. En semifinales eliminó por penales a Brasil, actual campeón del mundo. Y en el partido definitorio le ganó a Argentina nada menos que por 2-1. Goles chilenos anotados por Henry Calderón y José Matzner. El descuento de los argentinos fue de Tevez. El partido se disputó en el Parque Sarmiento, que fue el escenario del primer título continental de la selección chilena en esta disciplina. Enorme triunfo. Seguimos en Argentina, jugadores de Patronato terminaron los golpes con la policía. En la fecha 10 del fútbol argentino, Barracas Central recibió a Patronato, ganó Barracas por 2-1. Pero los de Patronato se fueron encima del árbitro Jorge Baliño, que le anuló 2 goles al equipo visitante. Golpes van y golpes vienen en imágenes que se están repitiendo con mucha continuidad en el marco de las competencias futbolísticas argentinas. El caos predomina también en el fútbol. Hubo acción de la policía con heridos y jugadores de Patronato llevados a la comisaría en calidad de detenidos. Esto no es fútbol, esto es lamentablemente crónica policial. En un momento Connie le sigue contando de las noticias aquí en 24 horas. Buenas noches. Ya volvemos con 24 horas Central. 24horas.cl. El copago cero de FONASA fue anunciado este miércoles por el presidente Gabriel Boric. En 24horas.cl encuentra las principales preguntas sobre su funcionamiento o cuándo comenzará a regir. Revísalo en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Terminan aquí las noticias, pero ahora por TVN llega Todo por mi familia y por Canal 24 Horas viene Vía Pública. Que descansen. Hasta mañana. Buenas noches.